Hola a todos, en esta ocasión vamos a solucionar el problema 1.30 del libro Física Universitaria de Sirsan y Semansky. El problema dice, al oír el cascabel de una serpiente, usted realiza dos desplazamientos rápidos de 1.8 metros y 2.4 metros. Haga dibujos a escala aproximada que muestren cómo tales desplazamientos podrían dar un resultado de magnitud 4.2 metros. ¿Sí? O sea, un desplazamiento total o resultante de magnitud 4.2 metros. Eh, para el primer caso, bueno, tenemos que saber cómo sumar vectores de modo gráfico, ¿sí? Porque hay el método analítico y el método gráfico. Para el método gráfico, pues la teoría dice que si tengo un vector de esta forma y luego le sumo un vector así y digamos que le voy a sumar otro vector así, entonces el vector resultante es el vector que va desde la punta o del origen del primero hasta la punta del último, ¿sí? Entonces el vector resultante sería este vector azul y el tamaño o la longitud de ese vector es su magnitud, ¿sí? Eso es la teoría. Ahora, ¿cómo aplicamos esto para solucionar aquí el problema? Miren que si me piden primero que el desplazamiento total o el vector resultante sea de 4.2 metros. Si me doy cuenta yo, al sumar las magnitudes de estos dos desplazamientos, de 1.8 y de 2.4, 1.8 más 2.4 me da 4.2. Por lo tanto, ya me da una idea de cómo deben ir los vectores para que el desplazamiento resultante sea 4.2. Suponiendo que mi origen esté aquí, o sea que yo esté inicialmente aquí, entonces miren que si hago un desplazamiento a la derecha, digamos que este sea el primer desplazamiento de 1.8 metros y llego hasta este punto, y luego desde este punto me desplazo de nuevo a la derecha una cantidad de 2.4 metros, miren que el desplazamiento resultante va a ser, como les dije, el vector que va desde el origen del primero hasta la punta del segundo, ¿sí? Y si hacemos cuentas o sumamos de esta forma, pues la longitud del primer vector es, perdón, la longitud del primer vector es 1,8 metros, o sea, este de aquí vale 1,8 metros, mientras que la del segundo es 2,4 metros. Si esto estuviera bien dibujado y tomáramos una regla, el vector verde sería la suma de estos dos números, ¿sí? O la suma de estas dos cantidades, o la suma de estos dos desplazamientos individuales, si lo pueden ver así. Y si lo hacen, y si lo hacen en la calculadora, se dan cuenta que 1.8 más 2.4 nos da 4,2 metros, ¿sí? Entonces, la forma de desplazarse o de hacer los desplazamientos individuales para que el resultado sea 4.2 metros es que el primer desplazamiento debe apuntar en la misma dirección que el segundo desplazamiento. Y ambos deben estar en la misma dirección y apuntando en el mismo sentido, así digámoslo, ¿sí? Porque ambos están horizontales y apuntan a la derecha. En ese caso se suman como sumar números normalmente, ¿sí? Esta sería la solución al inciso A, porque nos preguntan, muestre cómo tales desplazamientos podrían dar un resultado de magnitud. Entonces, para el inciso A, eh, tales desplazamientos deben estar, bueno, no importa si están horizontales o en la dirección que estén, siempre y cuando ambos estén en la misma dirección y apuntando en el mismo sentido, ¿sí? Ahora, para el inciso B, nos pide que el desplazamiento resultante sea 0,6. Y si se ponen a pensar, si a 2,4 le resto 1.8, me da 2,6. Por lo tanto, eso ya me da una idea de cómo deben ir los desplazamientos. Entonces yo voy a suponer que aquí está mi origen y que primero hago un desplazamiento a la izquierda de 1.8 metros, digamos este. Podríamos buscar el vectorcito acá. Entonces voy a hacer un desplazamiento a la izquierda de 1.8 metros y luego desde aquí un desplazamiento a la derecha. Bueno, lo voy a dibujar con el mismo azul, pero un poquito más arriba.
Viene un desplazamiento a la derecha de 2.4 metros, ¿sí? Voy a suponer que es este. ¿Listo? Miren que ahí sumé, ahí hice los dos desplazamientos. ¿Con qué característica? De que ambos son horizontales, o sea, tienen la misma dirección, pero tienen sentido opuesto. ¿Y cómo sería el vector resultante? El vector resultante es el que va del origen del primero al final del último, o a la punta del último. Y si hacemos números, se darán cuenta que el primer vector, como tiene 1,8 metros, el segundo vector tiene 2,4 metros. Entonces miren que el vector azul y el vector verde, el vector resultante, es la magnitud de ese vector es igual a 2.4, o sea, al total de este vector de acá arriba, restándole el pedacito o el vector que hicimos al inicio o el primer desplazamiento. Si a 2.4 le quito, si al desplazamiento de 2.4 metros le resto el desplazamiento de 1.8 metros, nos da este vectorcito de acá, el verde, que es el resultante. ¿Sí? Miren que la condición para obtener la respuesta que me dan en el inciso B es que ambos deben estar en la misma dirección, pero apuntando en sentido opuesto, ¿sí? De este modo tenemos que 2.4 menos 1.8 nos da 0,6 metros. Y esa sería la solución para el inciso B. Ahora para el inciso C es un poco menos, ¿cómo se diría? Menos intuitivo, pero les voy a dar la solución porque a mí se me imaginó que tenía que ver con el teorema de Pitágoras, ¿sí? Si yo hago un desplazamiento, bueno, voy a suponer que este es mi origen, hago un desplazamiento de esta forma, digamos que sea el primero de 1.8, voy a hacerlo aquí, digamos que este sea mi desplazamiento de 1.8, y luego hago un desplazamiento de 2.4 directamente hacia arriba, verticalmente, ¿sí? De forma vertical. Entonces miren que este vector vertical forma un ángulo de 90 grados con el horizontal. Y por tanto, por la teoría que dijimos, el vector resultante es el vector que va desde el origen del primero hasta la punta del último. ¿Sí? Entonces, este vector resultante sería este. Si se dan cuenta, los tres vectores forman un triángulo rectángulo, porque aquí hay un ángulo de 90 grados. Y yo sé que este primer vector mide 1,8 metros, el segundo vector 2,4 metros. Y me piden encontrar cuánto vale la magnitud del vector resultante, que lo voy a llamar, a esa magnitud la voy a llamar D, ¿sí? Como por colocarle un nombre porque todavía no la conozco, D. ¿Listo? Aquí para encontrar el valor de D, debo aplicar el teorema de Pitágoras que dice que es D va a ser igual, o la hipotenusa, que en este caso que es la D, va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, como así. O sea, D va a ser igual a la raíz cuadrada del primer cateto elevado al cuadrado, esto está en metros, más el segundo cateto elevado al cuadrado. Si hacen, si hacen la suma, miren que en cada término voy a obtener metros al cuadrado y acá también metros al cuadrado. Ya, si hacemos eso en la calculadora, vamos a obtener que nos da 9, o sea, si hacemos 1.8 metros al cuadrado más 2.4 metros al cuadrado, nos da 9 metros al cuadrado. Y esto dentro de la raíz. Al obtener la raíz cuadrada de esto, pues la raíz de 9 me da 3 y la raíz de metros al cuadrado me da metros. Y con esto compruebo que al configurar o al hacer un desplazamiento horizontal y luego un desplazamiento vertical, el desplazamiento resultante es de 3 metros, o la magnitud del desplazamiento resultante es de 3 metros. Y esa sería la solución para este problema. Espero que hayan entendido un poco de suma de vectores de modo gráfico. Si les sirvió para alguna tarea o para estudiar o para entender mejor, por favor déjenme un like y suscríbanse, que eso me ayuda bastante a continuar. Muchas gracias y hasta luego.